Uno de los elementos más malinterpretados del cristianismo primitivo es el título Hijo de Dios aplicado a Jesús. En la actualidad, para muchos creyentes este título implica una divinidad ontológica, una filiación literal con Dios en sentido trinitario. Sin embargo, el análisis del contexto hebreo y del uso veterotestamentario de este título revela un panorama muy diferente. En el Tanaj, el término Hijo de Dios es usado en múltiples ocasiones sin connotaciones divinas. En Éxodo capítulo 4, versículo 22, Dios declara: Israel es mi hijo, mi primogénito, haciendo referencia al pueblo como colectivo. En 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14, hablando del rey David y su linaje, Dios dice: Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Este lenguaje refleja una relación de alianza, elección y cercanía, no una identidad ontológica. El Salmo 2, versículo 7 dice: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Expresión que fue usada tradicionalmente en ceremonias de entronización real. Este salmo, aplicado al rey davídico, es interpretado por los evangelistas como una profecía mesiánica. Sin embargo, en su contexto original, la filiación divina era simbólica. Indicaba que el rey era adoptado por Dios como su representante en la tierra, no que compartiera su esencia. Durante el período intertestamentario, especialmente en los textos de Qumrán y otros documentos del Segundo Templo, la expresión Hijo de Dios sigue usándose con significados humanos y mesiánicos. En el documento de Damasco, capítulo 7, versículo 20, y otros textos esenios, el título se refiere a líderes escogidos por Dios o a figuras apocalípticas con autoridad delegada. El documento 4Q246 de Qumrán habla de un personaje llamado Hijo de Dios, Bar-Elá, pero no necesariamente con sentido divino. Muchos estudiosos interpretan esta figura como un líder político o espiritual que actuaría bajo el poder divino. Joseph Fitzmayer y Geza Vermes coinciden en que no se trata de una declaración de divinidad, sino de un uso honorífico, coherente con la literatura judía del período. Jesús parece haber aceptado el título Hijo de Dios en ciertos contextos, pero siempre en clave funcional y no metafísica. En Juan 10:36 responde a la acusación de blasfemia diciendo: «¿Decís vosotros, blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis». El argumento gira en torno a su misión y sus obras, no a una ontología divina. En Lucas 4:41, los demonios le llaman Hijo de Dios, pero Jesús los reprende, lo cual indica que el uso del título, fuera de su debido contexto, podía llevar a confusión. En los sinópticos, el título es asociado más a menudo por otros que por el mismo Jesús, como en Mateo 16 cuando Pedro confiesa: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Pero incluso allí, Jesús no amplía esta declaración con afirmaciones de divinidad ontológica, sino que la vincula con su misión de sufrir, morir y resucitar. Es con Pablo que el título comienza a adquirir una dimensión más elevada. En Romanos 1:4 se dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos. Esta declaración sugiere una adopción post-mortem, o una exaltación posterior, en lugar de una filiación eterna. La tradición paulina introduce así un proceso de cristología ascendente. Jesús, el siervo obediente, es exaltado a la posición de hijo con poder. Esto difiere sustancialmente de la cristología descendente de los credos posteriores, donde Jesús es Dios desde la eternidad. Incluso en Filipenses 2:6-11, el himno cristológico muestra a un Jesús que, aunque en forma de Dios, se vacía a sí mismo y es luego exaltado por Dios. Este proceso sugiere una separación clara entre Dios como fuente y Jesús como receptor de gloria. El título Hijo de Dios, en su contexto hebreo, apunta a una relación funcional, representativa y mesiánica entre Dios y su enviado. Su evolución hacia una connotación ontológica fue un desarrollo posterior, influido por categorías griegas que redefinieron los términos hebreos en claves metafísicas.
Comprender el uso original del título en el judaísmo del Segundo Templo permite desmontar presupuestos trinitarios anacrónicos y recuperar una cristología fiel al contexto histórico de Jesús. Lejos de ser Dios encarnado, Jesús se presenta como el Hijo obediente, elegido y glorificado por Dios, portador de su palabra y ejecutor de su voluntad, sin confundirse jamás con la fuente. Para comprender cómo el cristianismo pasó de un monoteísmo semita riguroso a una doctrina trinitaria, es fundamental estudiar la figura del Logos en Filón de Alejandría, un pensador judío helenizado. Filón fusionó la teología judía con el platonismo, desarrollando la noción de un Logos divino como mediador entre Dios trascendente e inalcanzable y el mundo material. El Logos en Filón no es Dios mismo, sino la razón o palabra divina, el primer pensamiento de Dios, un puente ontológico entre el creador y lo creado. Filón lo describe como la sombra de Dios, el sumo sacerdote del cosmos y la imagen de Dios. Aunque mantiene la unicidad divina, introduce una complejidad intermedia que facilitará, en el pensamiento cristiano posterior, la idea de una segunda persona divina. La influencia de esta conceptualización fue decisiva en la manera en que autores cristianos reinterpretaron la figura de Jesús, especialmente a partir del Evangelio de Juan. El prólogo del Evangelio de Juan. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios, representa un punto de inflexión. A diferencia de los sinópticos, el cuarto Evangelio adopta claramente el lenguaje filosófico del Logos y lo identifica con Jesús. Desde una perspectiva semita, esta afirmación suena extraña. ¿Cómo puede una figura estar con Dios y ser Dios al mismo tiempo sin quebrar la unicidad? Sin embargo, dentro del contexto del pensamiento helenístico, que admite jerarquías de seres divinos, esta ambigüedad era más tolerable. El uso del término Logos permitió a los autores cristianos helenizados presentar a Jesús como divino sin romper completamente con la afirmación de que Dios es uno. No obstante, esta estrategia semántica resulta problemática si se regresa al marco hebreo original, donde tal mediador o palabra personalizada no tenía existencia propia fuera de la acción divina. Uno de los aspectos más ricos y menos explorados del análisis cristológico no trinitario es la figura del Espíritu de Dios en la vida de Jesús. Tanto el judaísmo del Segundo Templo como el Corán presentan una comprensión del Espíritu de Santidad que sitúa a Jesús en una relación íntima con lo divino, pero sin hacerlo Dios. El desarrollo posterior de la cristología fue profundamente moldeado por el platonismo y su variante neoplatónica. Platón enseñaba que las realidades materiales son sombras de formas perfectas e inmutables. Esta dualidad entre lo sensible y lo inteligible se trasladó a la teología cristiana bajo la forma de una jerarquía ontológica: Dios Padre como el Uno Supremo, el Logos como segunda hipóstasis y el Espíritu como emanación de ambos. Plotino, en el siglo III después de Cristo, desarrolló esta doctrina en su sistema neoplatónico, influenciando directamente a autores cristianos como Orígenes Gregorio de Nisa y Agustín de Hipona. Bajo esta influencia, el cristianismo adoptó una estructura trinitaria más coherente filosóficamente, pero más alejada de sus raíces hebreas. En el judaísmo, el Espíritu de Santidad, RBH, HABDSH, Ruach HaKodesh, no es una persona separada de Dios, sino una manifestación de su acción en el mundo. Este espíritu inspira a los profetas, como se menciona en Isaías 61:1, da sabiduría, revela verdades y comunica la voluntad divina. En ningún momento es presentado como una entidad independiente, ni como una persona dentro de una triunidad. Textos como el Targum de Isaías y las fuentes rabínicas posteriores refieren al espíritu como una forma de presencia activa de Dios. El Talmud menciona que cuando los profetas hablaban, lo hacían con el Espíritu de Santidad, subrayando que este es un vehículo de comunicación divina, no un ser coigual a Dios. En el judaísmo, los mediadores, como ángeles, profetas y la sabiduría personificada, nunca fueron considerados seres divinos.
Eran canales de la voluntad de Dios, no entidades ontológicamente separadas. La sabiduría, por ejemplo, en Proverbios 8, habla como una figura preexistente, pero siempre subordinada al Creador. La cristología joánica abrió la puerta a esta transformación conceptual, aunque el propio texto de Juan conserva tensiones que muestran un Jesús subordinado al Padre. En Juan capítulo 14, versículo 28, Jesús dice: «El Padre es mayor que yo». En Mateo capítulo 12, versículo 28, Jesús declara: «Si por el Espíritu de Dios expulso los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios». Aquí, el Espíritu actúa como fuerza divina operando a través de un siervo obediente. Esta relación no implica una naturaleza compartida, sino una autoridad delegada. En ningún caso Jesús reclama ser el Espíritu, ni el Espíritu reclama ser Jesús. Son dimensiones diferenciadas, uno actúa con y por el otro, pero sin fusión ontológica. Los primeros siglos del cristianismo fueron escenario de una tensión continua entre estas dos matrices culturales, la semita, basada en el monoteísmo estricto, y la griega, abierta a conceptos intermedios entre lo divino y lo humano. En el Corán, el Espíritu aparece en varias formas: al-Ruh al-Qudus, el Espíritu de Santidad, y Ruh Allah, el Espíritu de Dios. Jesús es descrito como fortalecido con el Espíritu de Santidad, Sura 287, 2:253, lo que establece un paralelo claro con la tradición profética del judaísmo. Muchos cristianos de origen judío, como los ebionitas o los nazarenos, rechazaron la divinización de Jesús y conservaron una cristología baja, donde Jesús era el Mesías humano, elegido y lleno del Espíritu. Del otro lado, las escuelas alejandrinas y romanas adoptaron con entusiasmo los esquemas helenísticos. Esta disputa no fue meramente doctrinal, sino también política y lingüística. El predominio del griego, del pensamiento platónico y del poder imperial hizo que finalmente la visión trinitaria triunfara. Pero este triunfo no debe ocultar que hubo resistencia y que la teología trinitaria es el producto de una fusión de elementos exógenos al mensaje original de Jesús y al monoteísmo bíblico. En Sura 4, 171, el Corán declara: «El Mesías, Jesús, hijo de María, no fue sino un mensajero de Dios, su palabra que él depositó en María, y un espíritu de parte de él». Aquí se subraya que el espíritu procede de Dios, pero no se identifica con él, ni tampoco se iguala con Jesús. Este espíritu es un medio por el cual Dios ejecuta su voluntad, como en la creación de Adán. Sura 38, versículo 72. En este sentido, tanto Jesús como Adán reciben el soplo divino que da vida, sin que esto implique divinidad alguna. El paso del Jesús histórico al Cristo ontológico fue mediado por una serie de influencias filosóficas que desplazaron al pensamiento bíblico semita. La categoría del logos, útil como metáfora de la acción divina, fue elevada a la categoría de ser eterno y consustancial. Esta transformación filosófico-teológica marca el quiebre entre el monoteísmo unitario de Israel y el dogma trinitario posterior. Comprender este proceso es esencial para una crítica responsable, histórica y teológicamente fundamentada del concepto de Trinidad. Tanto en el judaísmo como en el Islam y en los primeros evangelios, el Espíritu aparece como fuerza operativa divina, inspiradora, reveladora, pero no divinizada ni autónoma. Jesús es presentado como alguien lleno del Espíritu, no como el Espíritu mismo. La Trinidad posterior convirtió esta fuerza en una persona divina, rompiendo con siglos de comprensión semita unitaria. Esta personificación carece de base en los textos hebreos o en el Corán, y parece ser una construcción teológica posterior, influida por categorías filosóficas externas al pensamiento bíblico. La figura del Espíritu en la vida de Jesús es mejor comprendida como el poder divino actuando en él, no como una entidad coigual. Desde esta perspectiva, el Espíritu no prueba la divinidad de Jesús, sino su elección, su investidura profética y su misión mesiánica.
El marco semita unificado hebreo e islámico ofrece una visión coherente donde Dios es uno y actúa por medio de su espíritu, sin dividirse ni multiplicarse. Jesús, en este contexto, es el siervo lleno del poder de Dios, pero siempre subordinado a Él.